Hola, muy buenas. Es un placer estar en el tercer Congreso Internacional de Formación Permanente, Tendencias de Investigación en Comunicación. Yo soy Antonio Acedo García, soy profesor en el Departamento de Comunicación Visual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Formo parte del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Voy a presentar mi ponencia dentro del seminario en Tendencias en Investigación en Comunicación Visual. Y mi ponencia se titula Nuevos formatos narrativos y transmedialidad en la creación audiovisual, hibridismo e innovación para la alfabetización mediática. Es un análisis del potencial pedagógico de los formatos audiovisuales emergentes para el desarrollo de competencias de alfabetización mediática e informacional en los contextos digitales complejos. Como resumen, es un estudio que explora la profunda transformación de la narrativa audiovisual y sus implicaciones para la alfabetización mediática en el ecosistema comunicativo actual, y analizamos la emergencia de nuevos formatos y su potencial para fomentar una comprensión crítica y participativa de los medios. En un principio hemos identificado los distintos formatos, hemos hecho una cartografía y caracterización de las principales innovaciones narrativas audiovisuales emergentes. Después hemos hecho un análisis transmedial e híbrido, estudio de las lógicas transmediales e híbridas que configuran esa producción y el nuevo sistema de consumo. Y después hemos hecho una evaluación pedagógica, una valoración del potencial de estos formatos para el desarrollo de las competencias AMI. El objeto del estudio es el análisis de los formatos emergentes, por ejemplo, el WebDoc, el DocuGame, el Video 360, el podcast transmedia, la narrativa de redes sociales y el potencial pedagógico que tienen, con una metodología de diseño cualitativo exploratorio, con análisis comparativo de casos y un laboratorio de creación transmedial en la aula universitaria. Y conclusión clave es que el hibridismo narrativo fortalece la comprensión crítica del ecosistema mediático para un paso de un consumidor a un prosumidor. Como introducción, podemos hablar de la transformación del ecosistema comunicativo, como la digitalización ha transformado radicalmente el ecosistema comunicativo contemporáneo. El concepto de la convergencia mediática del que Jenkins hablaba ha diluido las fronteras entre productores y audiencias, generando entornos participativos donde el contenido circula a través de múltiples plataformas. Y en este contexto, la narrativa audiovisual deja de ser lineal y cerrada para convertirse en un sistema expandido y transmedia, ¿no? La UNESCO 2021-2023 ya ha subrayado en protocolos, ha desarrollado currículos como la AMI, como es una competencia clave en el siglo XXI para tener la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear contenidos en entornos digitales complejos. El marco teórico es el concepto de convergencia y cultura participativa. Por un lado, Jenkins, que ya lo hemos citado con ese concepto de convergencia cultural, que la convergencia no es solo tecnológica, sino cultural, transformación, la relación entre medios, industrias y audiencias. El concepto de prosumidor de Toffler, que ya desarrolló en 1980, en el que la producción de contenidos descentralizada sitúa al prosumidor, que es consumidor y productor a la vez, en el centro del ecosistema mediático. Y Scolari, con el uso de los laboratorios narrativos a través de las narrativas transmedias, son laboratorios de innovación donde la expansión híbrida depende con una comprensión activa de los estudiantes. Dentro del marco teórico, ese hibridismo mediático y la AMI, el hibridismo mediático, como dice Manovich, señala que los nuevos medios digitales se caracterizan por modularidad, variabilidad e interactividad. El DocuGame, el WebDoc, el storytelling en redes representan formatos híbridos donde convergen periodismo, narrativa audiovisual, juego y diseño interactivo. La alfabetización mediática, como citaba antes, la UNESCO define como la competencia para interactuar crítica y éticamente con la información. Buckingham habla insiste en que la AMI debe ir más allá de las habilidades técnicas y requiere comprensión crítica de las representaciones y las estructuras del poder mediático. El ecosistema transmedia, como habla Scolari, denomina ese ecosistema transmedia al entorno donde las historias circulan, se expanden y se reconfiguran a través de múltiples plataformas. Los nuevos formatos audiovisuales no son simples innovaciones técnicas, sino dispositivos culturales que reconfiguran dimensiones fundamentales del relato, como la autoría, la recepción, la temporalidad, la especialidad o la economía de la atención. Formatos emergentes que hemos analizado: el WebDoc y el DocuGame. El WebDoc es un documental interactivo, no lineal, con navegación hipertextual. El usuario construye su propio trayecto. El creador diseña una arquitectura, según Griffith,
de posibilidad, no una secuencia cerrada. Trabaja análisis de montaje, evaluación de fuentes y lectura multimodal. El DokuGame es un híbrido entre el documental y el videojuego, con mecánicas de toma de decisiones y simulación de escenarios reales, retórica procedural, como diría Bogos, convierten esas reglas en argumentos y favorece la comprensión sistémica y la reflexión sobre la causalidad. Otros formatos emergentes, el vídeo 360 grados, que es una narrativa inmersiva que transforma la relación espectador-imagen. Ryan habla de la inmersión genera una experiencia de presencia que modifica la recepción narrativa. Mills habla de la recepción como máquina de empatía, trabaja ética de la representación y análisis de la construcción emocional. O, por ejemplo, el podcast narrativo transmedia, que trasciende el audio y se integra en ecosistemas multiplataformas. Spinelli y Dan hablan que el podcasting actual es parte de una cultura participativa donde comunidad y narrativa se entrelazan, incluyen expansión en redes, comunidades activas y distribución a demanda. Otros formatos emergentes puede ser el social media storytelling, que son las narrativas diseñadas para las distintas redes sociales como Instagram o TikTok y que responden a lógicas algorítmicas específicas. Aquí explica que las plataformas organizan la visibilidad mediante algoritmos condicionando la circulación narrativa. Esto se caracteriza por una fragmentación episódica, una verticalidad en su formato, una microduración, métricas como estructuras narrativas y la comprensión del algoritmo, que es muy importante para la facilitación mediática informacional. Otros formatos emergentes que hemos analizado, y para terminar, el live cinema, el mockumentary y el story map. El live cinema o streaming interactivo es la transmisión en directo con participación sincrónica, votaciones en vivo e hibridación entre teatro, cine, red. Introduce contingencias y coautoría colectiva. El mockumentary digital expandido circula en múltiples plataformas generando una ambigüedad entre la ficción y la realidad, especialmente relevante para trabajar la detección de fake news y las estrategias de verosimilitud. Y el Story Map audiovisual combina geolocalización, cartografía digital y narrativa audiovisual vinculando al periodismo de datos y el análisis geopolítico. Trabaja visualización informativa y pensamiento espacial crítico. Y para terminar, el videoensayo interactivo híbrido entre el ensayo académico y la producción audiovisual favorece argumentación audiovisual y metacognición narrativa. Y el cine colaborativo en red, que es una producción colectiva mediante plataformas digitales, inteligencia colectiva y trabaja las competencias colaboradoras de producción audiovisual horizontal. Todos esos formatos emergentes tienen como rasgos estructurales compartidos una no linealidad narrativa, secuencias cerradas se sustituye por una arquitectura modular, una participación activa del usuario, el receptor se convierte en agente, una integración multiplataforma, la narrativa se distribuye estratégicamente y una expansión transmedia. Cada medio aporta un fragmento autónomo y una convergencia estética y tecnológica. Imagen, código, datos y sonidos se integran en sistemas híbridos. La metodología que hemos utilizado es la investigación adoptó un enfoque cualitativo con triangulación metodológica, integrando dos estrategias complementarias. Análisis comparativo de formatos, como lo que hemos visto anteriormente, linealidad versus ramificación, nivel de agencia del usuario, profundidad transmedia, grado de inmersión, integración multiplataforma y lógica de circulación orgánica versus algorítmica. Son las distintas variables que se utilizaron. Y después un laboratorio de transmedia, un trabajo directamente sobre la experimentación pedagógica y las posibilidades pedagógicas que podrían tener en estos formatos en el desarrollo de los trabajos que realizaron los estudiantes a través de un plan de desarrollo de proyectos transmedia con una arquitectura definida, cuáles los que tenían más potencial pedagógico. Metodología de instrumentos de recogida y evaluación, entrevistas semiestructuradas centradas en los procesos de toma de decisiones, reflexión crítica, percepción, análisis multimodal, apoyado en distintas categorías de análisis textual y audiovisual de productos producidos, y una evaluación de la coherencia transmedia, análisis de la coherencia narrativa y esa consistencia transmedia que sería necesario para que el proyecto se desarrollara. Resultados. Un pensamiento sistémico y una conciencia algorítmica nos dan ciertos resultados, nos pueden hablar de ciertos resultados, una conciencia algorítmica que es interesante que vayan acercándose, estudiando, sobre mayor comprensión sobre
la curaduría automatizada, las burbujas de filtro, la economía de datos, la producción múltiple permitió experimentar directamente las lógicas de visibilidad, resultados, competencia crítica y creatividad estratégica. La competencia crítica y ética. La creación transmedia obligó a verificar fuentes, considerar derechos de autor, reflexionar sobre representación alineándose con las dimensiones de Ferrer y Pistelli. Y una creatividad estratégica. La planificación narrativa expandida fortaleció las habilidades creativas con coherencia y arquitectura narrativas complejas en los proyectos desarrollados. Esto nos permite establecer un marco de discusión. Como diría Jenkins, la transmedialidad no es únicamente expansión narrativa, sino reorganización cultural de la producción simbólica. Pedagógicamente podemos decir que la transmedialidad emerge como una estrategia de aprendizaje activo y metacognitivo. Esta experiencia fomenta el pensamiento crítico, la conciencia mediática y la comprensión estructural. Y como defendía Freire, la educación crítica surge de la acción y la reflexión, una praxis dialógica que la creación transmedia facilita en los entornos digitales. Además, la alfabetización mediática informacional en contextos algorítmicos exige comprender la infraestructura y la economía política de las plataformas, como destaca Snirzek, y hacia una educación visual crítica en la era transmedia. Fundamentalmente, integrar nuevos formatos narrativos en la enseñanza universitaria no es una opción metodológica secundaria, es una necesidad estratégica para formar ciudadanía crítica en entornos digitales complejos. Fundamental para investigadores, profundizar en el análisis comparativo de formatos emergentes y sus efectos pedagógicos. Para docentes, incorporar laboratorios transmedias como espacios de praxis dialógica y metacognición mediática. Y para las instituciones, actualizar los currículos de producción audiovisual, integrando la AMI como formato transversal en la era algorítmica. Esto es una tabla con el mapa de formatos y competencias AMI, los formatos que hemos analizado, el web, el docugame, el vídeo 360, el podcast en transmedia, social media storytelling, ARG, el documentario digital y el story-map audiovisual, y sus rasgos principales y además su competencia AMI, la clave fundamental, ¿no? web pues, tiene la navegación no lineal y modular. Como rasgo principal, la competencia AMI la tiene la lectura multimodal y la evaluación de fuentes. El docugame tiene la retórica procedural y simulación, y tiene como competencia AMI la comprensión sistémica y la causalidad. Vídeo 360, inmersión, y como competencia pues la ética de la representación, el podcast transmedia, la múltiple forma y las comunidades activas, y como competencia AMI el análisis del discurso sonoro, el social media, los algoritmos, y como competencia AMI la economía de la atención, ERG, la participación colectiva, y como competencia AMI verificación y pensamiento colaborativo, el documentary pues la ambigüedad entre ficción y realidad, y como competencia AMI detención fake news, y el StoryMap pues la geolocalización y los datos, y como competencia AMI el pensamiento espacial. Como conclusiones destacamos pues la producción transmedia favorece la metacognición mediática, la creación de narrativas transmedias multiplataformas impulsa la metacognición fomentando la reflexión sobre la idoneidad de cada plataforma y audiencia. El hibridismo fortalece la creatividad crítica, es otra de las conclusiones. La combinación de diversos formatos potencia la creatividad crítica, demostrando la complementariedad de los lenguajes mediáticos. Y otra conclusión es la comprensión algorítmica mediante la experimentación práctica. La experimentación práctica permite a los estudiantes analizar empíricamente los algoritmos de distribución y su influencia en la difusión de narrativas. Y por último, como conclusión, la formación de ciudadanía crítica en entornos digitales. La producción transmedia activa forma de ciudadanos digitales críticos capaces de identificar desinformación y analizar la economía política de plataforma. En síntesis, la narrativa transmedia en la educación universitaria equipa a futuros profesionales con habilidades técnicas y creativas, capacitándolos como ciudadanos críticos en un ecosistema mediático algoritmizado. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Estoy absolutamente disponible en los foros del Congreso, y también a través de mi correo electrónico, que es ese que aparece ahí en la pantalla. Muchísimas gracias. Hasta luego.